El artista de nacionalidad neerlandesa Vincent van Gogh tituló a esta obra Los comedores de patatas, pintura propia del neoimpresionismo y realmente representativa del autor. Hablemos de esta creación. Los comedores de patatas, también conocidos como los comedores de papa o los campesinos comiendo patatas, es una pintura al óleo del artista neerlandés Vincent van Gogh, pintada en abril de 1885 en Nuenen, Países Bajos. Está en el Museo Van Gogh de Ámsterdam, y la pintura se considera una de las obras maestras de Van Gogh. Durante marzo y principios de abril de 1885, Van Gogh esbozó estudios para pintura y mantuvo correspondencia con su hermano Theo, quien no quedó impresionado con su trabajo actual ni con los bocetos que Van Gogh le envió a París. Trabajó en la pintura desde el 13 de abril hasta principios de mayo, cuando estuvo terminada en su mayor parte, excepto por cambios menores que hizo con un pincel pequeño ese mismo año. Van Gogh dijo que quería representar a los campesinos como realmente eran. Eligió debidamente modelos toscos, pensando que serían naturales y vírgenes en su obra terminada. Escribiendo a su hermana Wilhelmina 2 años más tarde en París, Van Gogh todavía consideraba a los comedores de papas su pintura más exitosa. En ese momento opinó: "Lo que pienso sobre mi propio trabajo es que la pintura de los campesinos comiendo papas que hice en Nuenen es después de todo la mejor cosa que hice". Sin embargo, la obra fue criticada por su amigo Anton van Rappard poco después de que fuera pintada. Esto fue un golpe para la confianza de Van Gogh como artista emergente. Van Gogh parecía identificarse emocionalmente con la clase media, aunque pertenecía a una familia bastante acomodada. El tema era de la dura realidad de la vida de la clase obrera. También admiraba simplemente la sostenibilidad de la patata, o aardappel en holandés, palabra que se traduce literalmente como manzana de tierra, lo que da una idea de un estilo de vida más simple y abundante. El 14 de abril de 1991, el Museo Nacional Vincent van Gogh fue despojado de 20 pinturas importantes, incluida la versión final de los comedores de patatas. Sin embargo, al auto de la fuga se les reventó una llanta, y los ladrones se vieron obligados a huir, dejando atrás las pinturas. 35 minutos después del robo se recuperaron todas las pinturas. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Los comedores de patatas data del año 1885. Su autor es Vincent van Gogh. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo neoimpresionismo. Tiene una medida de 82 por 114 centímetros y se encuentra en el Museo Van Gogh en Ámsterdam. Coméntanos, ¿tuviste la oportunidad de ver esta pintura en Ámsterdam? Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.